que como ya hemos visto existen varios patógenos. Aquí nos traen principalmente a esta reunión los hongos, ¿verdad? Los hongos son microscópicos y macroscópicos, ¿no? Gracias. Hay diferencias. En el caso de los microscópicos, pues tenemos todos estos que son patógenos, ¿verdad? Que vamos a hablar. También tenemos hongos que nos pueden ayudar en el caso que son benéficos, no solamente patógenos. Estas son las levaduras, que las necesitamos porque todos los días comemos pan, todo lo que se necesita por la parte de las levaduras. Y aquí vemos otra cuestión, es un control biológico, ya se los voy a explicar ahora. Es un control biológico, también es una condición favorable de los hongos, son hongos benéficos, o sea, no todos los hongos son patógenos, tenemos que aprovecharnos. Y no solamente les decía con la parte de los hongos patógenos, sino también los hongos benéficos y los comestibles. Entonces, una clasificación anterior, estoy hablando antes del año 2000, ¿verdad? Ubicaba los hongos patógenos, en los cuales incluía los oomicetos y decía hongos superiores o hongos verdaderos hacia esta parte, ¿verdad? Donde estarían ubicados los deuteromicetos, ascomicetos y basidiomicetos. Pero tenían una diferencia en su estructura celular bastante marcada. Y aquí lo podemos ver, es la constitución de la pared celular principalmente. En el caso de los oomicetos, ella está constituida por celulosa, mientras que en el grupo de los hongos está constituida por quitina. Entonces, esa diferencia, unida a otras, por decir algo, los flagelos. Esta presencia de flagelos en los oomicetos, esa presencia de flagelos en los oomicetos, que lo vimos ahora, nos permitían que puedan manejarse, desplazarse bajo condiciones acuosas. Por eso las pudriciones por fitóptoras, las pudriciones por peronósporas, por Pythium, son pudriciones acuosas o en sitios donde hay bastante cantidad de agua o hay situaciones bastante húmedas, hay una humedad relativa bastante alta. Hay otras diferencias con respecto a la parte como es la parte de la biosíntesis de los esteroles, mientras que acá no existe la biosíntesis de los esteroles, y esto es importante para los sitios donde los productos pueden trabajar. Entonces, estas diferencias que estamos viendo aquí fueron las que dieron la clasificación actual. Entonces, actualmente tenemos los hongos y los protistas. Dentro de los protistas o protoctistas, que también pueden encontrar ese término, protoctistas, los protistas incluyen las algas y los oomicetos, por su similitud en el contenido de la pared celular, celulosa y otros puntos como con respecto a su genética y su biología. Eso los hizo ubicar por Margulis, que fue el que hizo esta clasificación, en protostistas y en hongos. Y nos incluyen las tres clases de hongos fitopatógenos, de los cuales estaríamos entonces mirando acá cada uno de ellos, y vamos a mirar ejemplos dentro de los diferentes cultivos, ¿verdad? Podemos tener allí muchas preguntas con respecto a la parte de los cultivos.
Esta parte, digamos, de ácidos grasos también es importantísima para la parte de los oomicetos. Y recordemos, los oomicetos causan enfermedades económicamente importantes en la mayoría de cultivos, sí, la redundancia, económicamente importantes, cultivos grandes. Estamos hablando de cultivos de flores, estamos hablando de los extensos cultivos de papa, ¿no? que tienen controles exagerados, diría yo, exagerados, que son 2 y 3 veces por semana, ¿no? Bajo una cultura del baño completo, ¿no? Que la planta escurra y todo, la mentalidad del agricultor. Pero a eso estamos, ¿no? Esa es la extensión, y a eso es uno de los llamados de los cuales uno puede hacer. Y al final de la charla tengo como esa parte de esa recomendación que lógicamente está en manos de nosotros, ¿no? Entonces, teniendo esta nueva clasificación, ya tenemos las algas, tenemos acá los oomicetos. Los oomicetos siempre tienen flagelos que nos indican que pueden moverse, ¿ya? Y estos son entonces conocidos como las esporas o conidias de los oomicetos, que son flageladas, y dentro de estas estructuras conocidas como oosporas se encuentran estas estructuras que se llaman zoosporas. Estas son las oosporas, y dentro de ellas están las zoosporas. En el caso de este reino, ellos son muy especiales porque puede germinar la oospora, puede germinar y como tal puede causar el daño, pero también puede abrirse, liberar las zoosporas, y cada una de las zoosporas llegar a hacer daño. Entonces, es desde este otro punto de vista. Igualmente podría suceder con esta parte de los hongos. En el caso de los deuteromicetos, solamente se conoce su vida asexual hasta el momento, pero cuando su parte sexual es identificada, son ascomicetos y basidiomicetos. Los basidiomicetos tienen ambas fases, ¿ya? En su desarrollo, inclusive están en 4 tipos de fases para poder llegar a su madurez completa. Esas, digamos, ahí estarían involucrados las rollas, que como ven tienen diferentes estadios para poder llegar a causar los daños. Estamos hablando de rollas en diferentes cultivos. Entonces, esta es una clasificación de los hongos en diferentes cultivos. Allí hay afecciones en diferentes cultivos, ¿ya? Estas clasificación o esta cantidad de hongos pueden aumentar, ¿sí? Digamos, pueden haber más, sobre todo los deuteromicetos. Los deuteromicetos es la mayor cantidad de hongos, de clases de hongos que uno podría encontrar en la naturaleza. Son los deuteromicetos. Atacan toda clase de cultivos. Atacan mucho el arroz, pero atacan también flores, atacan mucho las hortalizas, ¿verdad? Atacan la parte de lo que es granos directamente, cereales, ataques muy fuertes, y aquí lógicamente pues tenemos bastantes
hongos que atacan acá la parte de flores y la parte de arroz. Ahí en la parte de los ascomicetos pues estaría ubicado, por decir algo, su parte sexual. No siempre. Aquí simplemente puse, por decir algo, aquí en el caso de coletotrico, en la parte sexual se llama glomerela, pero es el mismo coletotrico. Cuando llega a sus condiciones favorables y hay producción de los dos gametos, se forma la parte sexual y hay entonces esporas sexuales que se conocen como ascomicetos de glomerela. Son unas ascas grandes que contienen dentro de su interior bastantes conidias en este caso de coletotrico. Una pregunta. Sí, señor. Señorita. A esa clasificación de esas características que tiene cada uno, podemos, o se dice que, digamos, lo que se aplica para botrytis funciona para otros dos. En algún caso podría uno pensar, sí, el producto tiene un amplio espectro. Si el producto tiene, pues, si no. Si es bastante específico, no. ¿Ya? Bueno, sí, dígame. Es por eso que se tiene, digamos, en el caso del mildejo velloso, sí, que a veces tiene como confusión en cuanto a que es un hongo, es un protista, pues ya lo vemos que sí, está en los homicetos que es un protista, o sea, sí, como hace parte como el reino del sí, digamos así. Entonces ahí es donde nace esa confusión, porque muchas personas tienen como confusión en que, bueno, el mildejo, ¿no?, que no es un hongo, que es un protozoo. Entonces más que todo es por la clasificación actual que se le está dando, que más que todo, pues según ya las características que estamos viendo dentro del reino de los protistas, más no el reino de los hongos, que son los deuteromicetos, ascomicetos y los basilomicetos. Sí. Claro, es esta parte de los que hizo la diferenciación que hace sacar a un reino aparte la parte de los protistas. El hecho de que su ciclo de vida sea tan complejo, lo podemos mirar ahorita, sea tan complejo, eso hace que lógicamente sea una clasificación aparte y los trate de una manera aparte. Mira, vamos a mirar ahora, cuando lleguemos a los omicetos, las características y lo que nos den. Sin embargo, sí quiero decirte algo que en este momento nos puede servir para ayudar en tu pregunta. Los omicetos tienen una característica de observación o de presencia, digámoslo así, de ubicación para su observación. ¿Alguien sabe cuál podría ser? Los omicetos tienen una ubicación para su observación más fácil o diferente de los hongos. Ahí, esa es otra de las posibilidades que nos ayuda a identificar. Esa es otra de las ¿Alguien la podría mirar? ¿La ha observado? Ya le he puesto que todos la han observado. Eso no es lo que es más que todo, que son características de la pudrición que están en el dumping off, algo así. Sí, pero esas características que nos ayudan a identificar una enfermedad, allí ya nos estarían ubicando dentro de una clasificación de hongos. Es la siguiente. En los hongos que estábamos hablando, ¿ya? Deuteromicetos, basilomicetos, ascomicetos, sobre todo en deuteromicetos y ascomicetos, ¿ya? Sobre todo en esos, y basilomicetos, a excepción de las rollas, la esporulación es por el haz. Los omicetos
la esporulación es por el en vez. Y eso ya nos está ubicando. Ya ahí nos está diciendo, es un omiceto. Ahora vuelve otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es mayor por el en vez que por el as? ¿Por qué? Por la estructura de la cutícula de la hoja, porque está el parénquima esponjoso y arriba está el que está empalizado, entonces es más fácil penetrar las enzimas que contienen. Esporulan principalmente por los estomas. Exactamente, porque esporulan por los estomas y el número de estomas es mayor en el en vez que en el as. ¿Ya? Eso no quiere decir que de pronto no vaya a salir, no haya una esporulación por el as. Puede ocurrir, es muy escasa por las cuestiones de condiciones del sol, de radiación y de temperatura. Si yo pongo una hoja de papa afectada por Phytophthora, la volteo y la pongo así al sol al mediodía durante unos 10-15 minutos y voy a mirar esas colillas, están completamente deshidratadas. En cambio, ese microclima que se forma en el envés, en la parte de abajo, es perfecto para ese. Y lo vamos a ver. Sí, señor. Sí, por favor, gracias. Cuénteme. Aprovechando que usted maneja el tema, sobre todo en Casanare, en el cultivo de arroz, hay mucha bulla con el rincosporio, que no lo veía en la tabla, entonces por eso quiero hacer... ¿Rincosporio no estaba en la tabla? No, yo no lo veía. Bueno, ahorita te la presento en la tabla de arroz. Rincosporium, claro, es uno de los deuteromicetos más fuertes en el cultivo del arroz. O sea, entra donde está la pericularia porque... Sí, entra donde está la parte de pericularia. Es un deuteromiceto. El escaldado o la mancha zigzag, conocida como Rincosporium norice. Sobre todo en la punta de la... En la punta de la hoja, sí. Qué pena decirles a ustedes que son arroceros, pero es una mancha lindísima. Es muy bonita, ¿va? Ya la voy a presentar ahorita. Es muy bonita. Para nosotros los fitopatólogos es completamente diferente para el agricultor. Lindísimo las enfermedades. El agricultor te mira rarísimo. Como así que lindísimo y está acabado. ¿No? Sí, no, así es. Bueno, ¿vimos el desarrollo ahí de un hongo? Sí, dale para atrás. Sí, vamos. Sí. Tenemos la estructura de un hongo, de una hoja, perdón, una espora con condiciones cae, emite su tubo germinativo, emite su apresorio, su austorio, el austorio toma los nutrientes, emite un inóculo primario, secundario y luego vuelve y hace un ciclo que va germinación, penetración, crecimiento y esporulación. ¿Ya? Ese para cualquier hongo. Para cualquier hongo, y digamos aquí podemos estar hablando de hongos deuteromicetos, ¿verdad? Que podemos estar hablando de hongos deuteromicetos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar hablando de un hongo deuteromiceto? Porque lo vemos que está esporulando por el as. Está esporulando por el as, ¿ya? Entonces, puede ser. Acuérdense que yo dije que yo hacía muchas preguntas, ¿no? Bueno, dígame. Sí, por favor. Pues estamos viendo ya el proceso como enferma, digamos en este caso, que son fitopatógenos. Sí. Hay que, pues, mirando lo más general, los hongos entomopatógenos también tienen parecido, o podemos decir, el mismo proceso: germinación, penetración, crecimiento. O sea, estos que afectan a las plantas, al tejido, que es obviamente vegetal, y a los otros que se llaman los insectos, que es el tegumento o la cutícula, digamos, que son ya de los insectos. O sea, es parecido. O sea, Claro. manejan un modo de acción. Y ocurre todo esto que ocurre. Lo que pasa es que ocurre sobre la quitina, ocurre directamente sobre la parte del patógeno o del insecto que queramos afectar, ¿ya? Entonces ocurre lo mismo, la parte de la esporulación,
y la penetración, y lógicamente acá es el efecto del daño que hace, es cuando hace su crecimiento interno y su esporulación. Desde ese punto de vista y desde el punto de vista de las plantas, entonces conociendo este modo, este ciclo de vida de los hongos, pues podemos pensar en qué momento podemos tener una protección. Si queremos poner un producto que sea protectante, netamente protectante, él va a actuar solamente hacia nivel de la espora, impidiendo, va a proteger este tejido, va a impedir que la espora germine, va a impedir, porque muchas veces ataca directamente y afecta la espora, la germinación, tubo germinativo o apresorio o austorio. Esos son digamos, el efecto que puede tener un producto que es protectante, que no son sistémicos. Se ubican solamente sobre la superficie de la planta aplicada o de la estructura aplicada. No son sistémicos. Si miramos un preventivo, un producto que sea preventivo, sí, y que valga, diga, mi experiencia en manejo de enfermedades, es el mejor control. Ser preventivo en el caso de las enfermedades es el mejor control. Entonces, cuando uno aplica un producto que es preventivo hacia las enfermedades, puede estar trabajando desde un principio, puede estar trabajando aquí en la inhibición de la germinación de la conidia, o ya como él tiene una acción translaminar, puede penetrar y ubicarse debajo de la cutícula e impedir entonces la formación del austorio y del apresorio. ¿No? Hasta allí puede entonces estar trabajando un producto que sea preventivo, ¿ya? Y con efecto translaminar. Miren que cuando nosotros estamos a nivel de campo, esto puede estar ocurriendo, pero aquí no vemos nada, no hay síntomas, no vemos nada, está ocurriendo. Entonces es cuando nosotros decimos las condiciones están ideales, está lloviendo mucho, está haciendo sol en la tarde, esta variedad que sembramos es bastante susceptible, hay pericularia en la zona, hay el Mintosporium que está, la botritis está fuerte en otros invernaderos. Entonces vámonos a la buena prevención, porque tenemos inóculos alrededor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ya el patógeno ha penetrado y está en la fase de crecimiento, desarrollo y esporulación, inclusive en esta parte que no vemos, aquí ya comienzan a aparecer las manchas, ¿no? Aquí ya comienzan a aparecer las manchas. Y aquí, lógicamente, ya el hongo de la mancha esporula y se ve la fuerte esporulación. Entonces ya aquí necesitaríamos aplicar un producto que tenga efectos curativos, y para poder que sean curativos como tal necesitamos que tengan sistemia, que pasen por dentro de los haces vasculares y puedan entonces en muchos casos subir y bajar por xilema, floema, en muchos casos. La mayoría de los controles que hagámoslos siempre preventivos, para evitar muchas cosas. Vamos a evitar daños a nivel foliar, a nivel de las estructuras, ¿verdad? Vamos a evitar estos daños que aquí, en el caso de cultivos como arroz, se aguantan, sorgo, se aguantan, cultivos ya en las flores absolutamente nada. Y hay ahora, ya que estamos hablando en el cultivo de las flores, en el cultivo de las flores hay un curativo
muy bueno, pero generalmente no lo usan, pero es buenísimo, ¿verdad? Y está al alcance de todo el mundo, ¿verdad? El mejor curativo en flores se llama prevención. Ese es el mejor curativo en flores, ¿verdad? Ese es el curativo, prevención, prevenir. En flores estamos hablando de 0 daño, y más ahorita con estas cuestiones de EPA y estas cuestiones de devolver todos los, como ha ocurrido en el último año, ¿ya? Que se han devuelto cantidades, y no solamente devueltos, sino quemados y destruidos completamente. Se lo llaman los retornos. Exacto. Entonces, eso pues en el cultivo de flores es importante. Entonces, allí, más en cultivo de flores, hay que irse más preventivo que nada. Más preventivo que nada. Y la palabra preventivo no quiere decir aplicación de productos fungicidas. La palabra preventivo quiere decir todo. Quiere decir nutrición. Quiere decir buena calidad la siembra, labores, sí, los esquejes que yo consiga, la semilla que yo consiga, de dónde provienen, de dónde vienen, la procedencia de ese material de siembra. Estilizar el sustrato. Estilizar el sustrato, en qué momento nosotros tenemos realmente una buena calidad de aguas, ¿ya? Las labores culturales en su tiempo. Eso es prevención. Eso es prevención, no es solamente la aplicación de un producto.